En este video veremos el concepto de topología generada por una base. La idea es la siguiente. En el video anterior vimos que tenemos el concepto de base de una topología, que era una colección de elementos de X, tales que se cumplían estas dos propiedades que tenemos en pantalla. En este video ahora lo que queremos ver es cuál es la relación que existe entre la base de una topología y la topología como tal, es decir, cómo se relacionan entre sí. La idea es entonces que un elemento U, un subconjunto U de X, es un abierto en X, es decir, cuando decimos que es un abierto en X, sabemos que esto significa, por definición, que esto es un elemento de T, un elemento de la topología. Entonces, decimos que U es un elemento de la topología si para cada Y, que es un elemento de U, es decir, para cada elemento de U, existe un básico, existe un elemento de B grande, tal que Y pertenece a B1 y B1 es un subconjunto de U. Entonces vemos aquí la relación entre la topología y la base del espacio topológico, que todos los abiertos se definen de la siguiente manera. Cada elemento de dicho subconjunto, de dicha colección de elementos de X, si existe un básico tal que Y, en este caso, pertenece a B1 y B1 es un subconjunto de este U original, entonces esto significa que U pertenece a la topología. Ahora, necesitamos verificar que realmente esta colección, a la cual le llamaremos T, de subconjuntos de X, realmente es una topología, porque estamos diciendo que a partir de la base, los subconjuntos de U que cumplen con esta condición son elementos de una topología, o elementos de un conjunto T, pero ¿es realmente T una topología? Eso debemos probarlo. Y lo vamos a probar verificando las tres propiedades que debe de cumplir T para poder decir que es una topología. Entiéndase que primero vamos a probar que el vacío y X pertenecen a T. Vamos a empezar por ahí. Debemos verificar que T es una topología, T siendo el conjunto de elementos que se generan de esta manera. Entonces necesitamos verificar las tres propiedades que tienen una topología, un conjunto para poder hacerse llamar una topología. Necesitamos primero que el vacío pertenezca a T. Veamos, pertenece el vacío a T. Si vemos de la definición de topología generada por una base, quiere decir que U, vamos a intercambiar U por el vacío. Entonces, para todo elemento del conjunto vacío existe un B1 de la base, tal que Y pertenece a B1 y B1 es un subconjunto del vacío. Pero realmente esto es lo que se conoce como una verdad vacía. Porque como no existe ningún elemento del conjunto vacío, pues la definición de conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos, entonces este enunciado, que es una implicación, esto es un sí enunciado, entonces otro enunciado, como como la hipótesis es falsa, sabemos que la implicación es verdadera siempre. Por tanto, si se cumple el hecho de que el vacío pertenece a T. Ahora vamos a verificar que la X, es decir, el conjunto original, pertenece a T. Entonces decimos que para toda Y del conjunto X, ahora esta U es una X, la X grande. Toda Y que pertenece al conjunto de referencia, existe un básico tal que sucede todo esto. Pero eso es trivialmente cierto. Y es cierto, y digo que es trivial porque tenemos la definición aquí que lo dice. Mira que una propiedad que debe de cumplir una colección de elementos de X para llamarse una base del espacio topológico, es que para todo elemento X de X, es decir, para todo elemento de X, existe al menos un elemento de B que lo contiene. Y esto es básicamente lo que yo estoy diciendo aquí. Para todo elemento del conjunto X, existe un básico que lo contiene, y claro, este básico es un subconjunto de X. ¿Por qué? Porque todos los básicos, todos los elementos del conjunto B, por definición, son subconjuntos del conjunto X. Por tanto, se verifica también que X pertenece a la topología. Para la segunda propiedad necesitamos que toda unión arbitraria
de elementos de T esté también en T. Para verificar esto, basta con decir, vamos a definir un U, el cual va a ser igual a una unión arbitraria de U, una unión arbitraria de elementos de la topología, una unión arbitraria de elementos del conjunto T. No podemos decir de la topología porque eso es lo que estamos intentando probar, que este conjunto T es una topología. Entonces, esta es una unión arbitraria de muchos conjuntos del conjunto T. Y yo quiero probar ahora que esta U que tenemos aquí pertenece a T. Para eso vamos a escoger un X que pertenezca a esta unión de... Para evitar confusiones lo vamos a cambiar por una Y. Esto implica entonces que la Y, que es un elemento de X, pertenece pues a la unión arbitraria de elementos del conjunto T. Ahora, si Y pertenece a la unión arbitraria de elementos de T, entonces esto quiere decir que Y pertenece a U alfa para alguna alfa del conjunto de referencia o conjunto indexante J. La idea es que como Y pertenece a la unión de todos los elementos de U, esto quiere decir que pertenece a alguna de las U que estamos uniendo, claro está. Pero esto significa como U es un elemento, como U alfa es un elemento de T, como podemos ver aquí, esto quiere decir que existe un elemento básico, un B1, tal que Y es un elemento de B1 y B1 es un subconjunto de U alfa. Pero esto implica entonces que es un subconjunto de la unión de todos los U alfa. Pues claro, porque aquí tenemos la unión de muchos elementos de T, la unión arbitraria de elementos del conjunto T, de U alfas, y este es un único U alfa, entonces la unión de todos debe contener a uno de sus elementos en particular. Esto lo podemos ver, pero esto implica que Y pertenece a B1, el cual es un subconjunto de la unión arbitraria de elementos de T. Y esto es igual a U, a esta U que tenemos acá. Y esto entonces implica que U pertenece al conjunto T. Vemos que también pertenece a T. Entonces sí, efectivamente tenemos que esto también se verifica, la segunda propiedad se verifica. La tercera propiedad que debe de cumplir un conjunto para hacerse llamar una topología, y es que la intersección de dos elementos cualesquiera debe de estar dentro del conjunto T. Así, sean U1 y U2 elementos de T, queremos probar que la intersección de ellos dos está también en T. Sea nuevamente Y un elemento de la intersección de U1 con U2. Esto quiere decir que Y1 pertenece a U1 y Y1 pertenece a U2. Pero esto implica, como U1 y U2 son elementos de T, entonces existen básicos B1 y B2 tales que Y1 pertenece a B1, el cual es un subconjunto de U1, y Y1 pertenece a B2, el cual es un subconjunto de U2. Esto lo podemos decir porque U1 y U2 son elementos de T. Pero entonces esto significa, como Y1 es elemento de B1 y Y1 es elemento de B2, entonces Y1 es un elemento de la intersección de B1 con B2. Pero de las propiedades de la base de una topología que tenemos aquí arriba, la segunda propiedad nos permite decir que hay un tercer elemento básico, el cual está dentro de la intersección de los elementos B1 y B2. Así que podemos usar eso a nuestro favor para concluir este ejercicio. Luego vemos que existe otro elemento básico, el cual le llamaremos B3 y es un subconjunto de la intersección de B1 y B2. En conclusión, podemos ver entonces que
Y1 pertenece a B3, el cual es un subconjunto de la intersección de U1 y U2. Entonces vemos que como existe un elemento básico tal que Y1 pertenece a B3 al básico y es un subconjunto de la intersección de los dos elementos de T, esto implica que U1 intersecado con U2 es un elemento de T y por tanto se cumple la tercera propiedad que queríamos verificar y hemos entonces comprobado que realmente este conjunto T generado a partir de esa colección de elementos de X a la cual le llamamos base para una topología realmente nos da una topología. Es decir que esta colección de elementos de X realmente nos ayuda a generar una topología con la cual podemos trabajar. Y eso es importante, como te decía en la introducción del video anterior, porque se nos hace cómodos a veces trabajar con la base de una topología y no con la topología completa. La base nos va a habilitar a trabajar con topologías más generales de una manera más fácil.